Bienvenidos a un nuevo capítulo del curso 0 de mecánica. El último día os dejé dos cuestiones pendientes para que pensarais. La primera es comparando lo que se llama el tiro parabólico normal, que ya hemos analizado el otro día, con lo que sería un tiro horizontal, es decir, lanzar una bala o un proyectil directamente con una velocidad inicial solo horizontal, solo en el eje X. Esa era la pregunta que os planteaba el problema, y la pregunta es la siguiente. La pregunta es si las dos balas llegarían a la vez al suelo o cuál de las dos llegaría antes. Tendréis que razonarlo y quizá hacer los cálculos. Bueno, la respuesta correcta es que las dos balas llegan exactamente en el mismo momento. Lo importante de esta cuestión es razonar y darse cuenta de que los movimientos en el eje Y, que es el eje de caída, son exactamente los mismos para las dos balas, ya que la bala que se lanza horizontalmente únicamente tiene velocidad inicial en este eje, en el eje X. La diferencia entonces en el movimiento de las dos es solo en el eje X, mientras que la otra no tiene movimiento en el eje X y simplemente cae. La que tiene una velocidad inicial en el eje X va a ir avanzando hacia la derecha haciendo el movimiento parabólico, pero el movimiento en el eje Y de las dos bolas es exactamente igual, ya que la velocidad inicial en el eje Y de las dos es cero y en el eje Y en los dos casos actúa la gravedad. De hecho, podéis plantear cómo es la ecuación del movimiento en el eje Y. Fijaros, las dos se sueltan desde una altura h, vamos a suponer que tienen una cierta velocidad inicial en el eje Y, v sub t, más un medio de gt cuadrado. Fijaros que como la velocidad inicial en el eje Y para las dos es cero, tanto para la que se suelta, que tiene velocidad inicial cero, tanto Y como X, como la otra, que solo tiene velocidad en el eje X, en el eje Y también es cero, la ecuación del movimiento que nos queda es exactamente la misma para las dos. Luego las dos llegan exactamente en el mismo momento al suelo, en contra de la intuición muchas veces que se tiene de que la opción correcta era la C, que la disparada va a llegar más tarde, ¿sí? Fijaros, esa idea, que la bola que se dispara horizontalmente llega más tarde al suelo, detrás de esa idea puede haber varias ideas erróneas. Por ejemplo, pensar que esa fuerza que se le da inicialmente a la pelota para acelerarla, para darle esa velocidad inicial con la que es expulsada, como que esa fuerza la tiene el objeto, y de alguna manera esa fuerza se opone a que el objeto caiga. Hay que tener bien claro que la fuerza inicial que se le da para acelerarla es una fuerza instantánea, solo actúa en el momento inicial, después esa fuerza ya no existe, simplemente esa fuerza le comunica una velocidad inicial en el eje X y después la velocidad, de hecho en el eje X se mantiene constante como ya vimos y va avanzando. O sea, las fuerzas no se tienen, no se poseen, solamente producen un cambio, una aceleración en el instante en el que están actuando. ¿De acuerdo? Luego entonces el tiempo es exactamente el mismo. Os dejo también dentro del material adicional del curso una página web de un profesor que se llama Manuel Alonso de la Real Sociedad Española de Física, donde podéis ver este experimento diseñado y grabado en vídeo, analizado también con una hoja de cálculo, y otros materiales adicionales que tiene muy relacionados con bachillerato que os pueden resultar útiles para repasar. El segundo problema que os quedé planteado fue el del clásico del mono y el cazador, que podéis encontrar en muchos sitios. Consiste en que el cazador está apuntando a un mono que está colgado de un árbol a una cierta altura h, el mono y el cazador están a una cierta distancia d, y cuando le está apuntando dispara. El cazador inicialmente no tiene presente que la bala no va a seguir un movimiento recto, sino que debido a la gravedad va a hacer un movimiento parabólico, con lo cual lo normal es que caiga por debajo del mono. Sin embargo, ocurre que el mono, asustado por el disparo, justamente en el momento del disparo se suelta de la rama y empieza a caer. La pregunta era si la bala efectivamente alcanza al mono o no le alcanza. Os dejé una serie de pistas para que pudierais intentar ir resolviendo el problema que vamos a seguir ahora. ¿Vale? Esto representa al cazador, la distancia d, la altura h, y esta es la velocidad inicial con la que sale disparada la bala. Vamos entonces a plantear las ecuaciones del movimiento. Vamos a pensar primero en la bala. Fijaros, la bala tiene un movimiento parabólico, luego tiene un movimiento doble. Por un lado, en el eje X tiene un movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a poner entonces las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme. La posición de la bala, entonces, para cualquier instante de tiempo será igual a la velocidad inicial de la bala por el tiempo. Vamos a poner ahora la ecuación del eje Y. En el eje Y actúa la gravedad, tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En el eje Y tenemos el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La Y de la bala, entonces, para cualquier instante de tiempo será igual a la posición inicial. Vamos a tomar que la bala empieza de este punto, que voy a tomar como I igual a 0, luego la posición inicial es 0, la I inicial de la bala la voy a asumir 0, más velocidad inicial de la bala, el eje Y por el tiempo, menos un medio de gt al cuadrado. Esa sería entonces la ecuación del movimiento de la bala.
Fijaros que para que se produzca el impacto la bala tiene que recorrer en el eje X esta distancia d. Voy a imponer eso ya en esta ecuación de aquí. La X de la bala tendrá que valer d en el momento en el que se produzca el impacto. Luego d será igual a v sub 0x multiplicado por el tiempo en el que se produce ese impacto o esa colisión. Le voy a llamar t sub c a ese tiempo. Fijaros que de ahí ya puedo obtener el tiempo en el que se produce esa colisión, que es v sub 0x partido por d. Muy bien, ese es el tiempo. Fijaros que solamente viene dado ya entonces en función de los datos del problema. Este v sub 0, si a este ángulo le llamáis alfa, recordad que este vector, v sub 0, que tiene las dos componentes, y más v sub 0 y j, es igual, la componente en x es la proyección del vector en la dirección x, que es con el coseno, y en el eje y es con el seno. Seno de alfa, j, ¿de acuerdo? Luego entonces si te dan el vector, conocemos tanto el módulo como el ángulo, así que v sub 0x es conocida y conocemos por tanto el tiempo en el que se produce la colisión. Bueno, vamos a ver ahora cuál es la ecuación del movimiento de la bala, ¿de acuerdo? De la bala, perdón, del mono, la ecuación del mono. Ahora, el mono sigue un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en el eje Y. En el eje X directamente no hay ningún movimiento, solo en el eje Y. La ecuación entonces es parecida a antes, pero fijaros que ahora la posición inicial es una altura h. Luego la Y del mono para cualquier instante de tiempo es h, desde donde empieza. Luego tenemos el término de la velocidad inicial, más v0i por el tiempo. Fijaros que como el mono se suelta, no tiene una velocidad inicial en el eje Y, esta velocidad inicial es 0, la podemos cancelar, y luego nos queda el término de la aceleración, que también es menos un medio de gt al cuadrado, ¿vale? Luego ya tenemos la ecuación de la bala y la ecuación del mono. Esta y esta, ¿vale? ¿Cuándo se producirá la colisión? ¿Cuándo realmente la bala impactará en el mono? Bueno, eso ocurrirá cuando la posición en el eje Y de los dos sea la misma en el instante t sub c que acabamos de calcular. O sea, realmente yo para resolver el problema lo que tengo que decir es que la posición del mono en el instante t sub c, que es el tiempo que tarda la bala en recorrer esta distancia, tiene que ser igual a la posición de la bala en ese instante. Si la posición en el eje Y de los dos, se producirá la colisión. Si yo impongo esa igualdad, fijaros que si yo comparo estas dos ecuaciones, el término menos un medio de gt cuadrado es el mismo en las dos. Tanto la bala como el mono caen lo mismo, menos un medio de gt cuadrado. Para que estas dos cosas sean iguales, fijaros lo que tiene que quedar aquí es que v sub 0 por t, v sub 0i por t sea igual a h. Es decir, esta ecuación, lo que me queda es que v sub 0i en ese momento en el que se produce el impacto, este término tiene que ser igual a h. Si esto es así, efectivamente se produce el impacto. Vamos a comprobar si eso realmente es así o no es así. Para ello, fijaros, de nuevo, en este dibujo tenemos alfa, ¿no? Lo que queremos comprobar es efectivamente si, vamos a ver un momentito atrás, esta ecuación, ¿no? V sub 0i por el tiempo en el que se produce la colisión es igual a h. Decíamos que si esto se cumple, efectivamente hay impacto. Vamos a calcular cuánto vale la tangente de este ángulo alfa. Fijaros de aquí, la tangente es igual a h dividido de d, pero por otro lado también la tangente es igual a la proyección de la velocidad en este eje por en el otro. Luego es igual a, primero, v sub 0i partido de v sub 0x. v sub 0i partido de v sub 0x. Fijaros, vamos a despejar h a ver si conseguimos que se cumpla esa igualdad. Despejamos h y nos queda que es igual a v sub 0i entre v sub 0x multiplicado por la distancia d. Ahora retomamos una de las ecuaciones que teníamos antes, la que habíamos marcado con estrellita, si os acordáis, en la transparencia anterior. En esta ecuación hemos visto que justamente este cociente era el tiempo en el que se produce la colisión. Luego tenemos que esto es igual a v sub 0i por el tiempo en el que se produce la colisión, que era justamente lo que queríamos demostrar. Luego hemos llegado a la conclusión de que efectivamente si desde el inicio el cazador está apuntando al mono, que es lo que estamos imponiendo al hacer aquí que la tangente sea esto, está justamente apuntando al mono, efectivamente siempre va a dar al mono. Mientras que el mono va a tener un movimiento vertical, el otro tiene un movimiento parabólico, pero como los dos
caen lo mismo, a medida que este va cayendo, la bala también va cayendo y siempre se va a producir el impacto de los dos, con tal de que la velocidad inicial sea suficiente como para que pueda recorrer esta distancia. Este problema entonces es bastante clásico, sirve para practicar un poco los dos tipos de movimiento y para plantear un poco esta situación. Os dejo en el material adicional un par de vídeos donde podéis ver el experimento realizado en laboratorio, donde se ve perfectamente cómo efectivamente se produce el impacto de los dos siempre y cuando se esté apuntando inicialmente al objeto y los dos salgan a la vez. Bueno, para la próxima clase os voy a plantear el siguiente problema ya relacionado con la cuestión de rozamiento y de fricción que habéis trabajado también en bachillerato. Imaginaros que tengo un cuerpo sobre otro y sobre el cuerpo de abajo actúa una fuerza tirando de él hacia adelante, ¿sí? Entre los cuerpos hay rozamiento y entonces este cuerpo, el amarillo, avanza con el azul. Hay que imaginar que esta fuerza no es muy grande. Sabéis que si yo tirara muy fuerte del de abajo, a lo mejor el de arriba se me queda detrás, pero hay que suponer que esta fuerza es relativamente suave y entonces a medida que tira para allá, este cuerpo y este viajan los dos juntos. La pregunta que os hago es la siguiente: ¿qué fuerzas actúan sobre cada uno de los dos cuerpos en la dirección del movimiento? ¿Vale? Solo estoy interesado en el momento en estudiar las fuerzas en el eje X, en la dirección del movimiento. ¿Qué fuerza es la responsable del movimiento en el bloque superior? ¿Y cómo cuadra tu razonamiento con la idea que habéis estudiado la mayoría de que el rozamiento siempre se opone al movimiento? Pensar un poco sobre estas cuestiones y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.